Paz de Cristo, hermanos y hermanas. Aprovechando que están de pie, vamos a abrir la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 61. Es un libro muy extenso, muy conocido, fácil de encontrar. Está en la mitad de la Biblia, más o menos. Capítulo 61, del 1 al 3. Ahí está. Bueno, si no tienen la Biblia, está aquí en la pantalla. Para que usted lo lea así o lo oiga, dice de esta manera: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. Qué tremenda, hermanos, escritura y profética para aquel tiempo y para nosotros también. Hermanos, cada domingo nos reunimos y oímos una palabra de Dios, y yo me pregunto, ¿la palabra que se predica estará haciendo efecto cada domingo? Yo me pregunto. ¿Les gustará a los hermanos lo que la palabra de Dios dice? ¿Será realmente esa palabra que están ocupando para su diario vivir? ¿Será una palabra que están ocupando para ese problema o necesidad? Porque esa es, hermanos, una de las preocupaciones de los predicadores, de buscar esa palabra de Dios que sea realmente la que está necesitando esa persona. Y yo me pregunto eso. Pero bueno, hermanos, dejemos en las manos de Dios su propósito. Vamos a orar, hermanos. Pídale que Dios hable a tu vida en esta mañana. Señor Jesucristo, en esta hora estamos en este lugar, Señor, primeramente para darte reconocimiento a ti como único Dios verdadero sobre todas las cosas, Señor. Tú eres grande, Señor, en poder. Y te pedimos, Señor, que a través de esta palabra, de esta hora, Señor, llegue al corazón de los que hoy han podido asistir a este lugar. Que una palabra llegue a su mente, a su corazón, y que sea la palabra que están necesitando, Señor, para su diario vivir, para quizás ser motivados a resolver ese problema, esa necesidad física, material, familiar, económica. Señor, que tu palabra venga a dar ese ánimo y esa solución a ese problema, a esa necesidad, Señor, y que tú seas honrado y glorificado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dele gloria a Dios, hermanos, y ocupe su lugar. Miren, hermanos, acabamos de leer una lectura
que era profética hasta el día de Cristo, y que claro que tiene más profecía todavía a través de los tiempos. Gracias, hermana. Pero esta palabra, hermanos, ya había sido profetizada muchos años atrás para que esta escritura se cumpliera en Cristo Jesús. Cuando él empezó su ministerio, hermanos, fue bautizado por Juan en el Jordán, vino el Espíritu como paloma y se puso sobre él. Desde entonces, hermanos, el Espíritu de Dios estaba ahí, cumpliéndose precisamente esta profecía. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Amén. Es decir, el Señor, hermanos, como tenía un cuerpo físico, como hombre, como Dios, Él siguió, hermanos, el reglamento que la ley decía y los procesos de Dios que tenían que cumplirse en Él. Pero algo muy importante que nosotros debemos, hermanos, aprender y también imitar es que el Espíritu del Señor esté sobre nosotros también. Porque el Espíritu de Dios vino a ser en Cristo como una herramienta. Aleluya. El nombre del Señor, aleluya. Dígame, gloria a Dios. Vino a ser, hermanos, el Espíritu de Dios como la herramienta principal para que Cristo empezara su ministerio de acción. Amén. Y en el camino de Dios, hermanos, Dios nos llama, pero nos da herramientas para ejercer su trabajo. En una ocasión predicaba cuando el Señor dijo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esos dones son las herramientas que Dios da para que cada hermano, cada hermana trabaje para hacer la voluntad de Dios. Pero en Cristo la herramienta principal era que todo el mundo supiera y viera cómo Dios lo estaba aprobando como hijo de Dios con la unción del Espíritu Santo. Eso estaba diciendo que él estaba capacitado, era el elegido, era el profetizado de hacer todas estas cosas que acabamos de leer. Y para hacer este trabajo, hermanos, se necesitaba la unción de Dios, la herramienta para trabajar. Miren cuánto trabajo dice aquí que él tenía que hacer. A predicar buenas nuevas a los abatidos. Porque en aquel tiempo, hermano, mucha gente estaba abatida, estaba sin una vida espiritual, estaban abatidos espiritualmente, emocionalmente, materialmente, estaban, hermanos, en una situación pobre. Y entonces el trabajo de Cristo era venir y levantarles el ánimo. Amén. Traerles palabras nuevas que motivaran su vida a tener todavía esperanza, a renovar esas fuerzas. Y también dice que a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Saben ustedes que el corazón también se puede vendar? Así como el cuerpo cuando se corta, o sea, pues se venda, pero también el corazón puede vendarse, porque el corazón también se corta, el corazón se siente mal, el corazón se fatiga. Y la palabra de Dios venda el corazón. El Espíritu de Dios viene a vendar ese corazón quebrantado y lo sana. Y el Señor, hermanos, venía a vendar a esos quebrantados de corazón y también a publicar libertad a los cautivos y a los presos, que se abran las cárceles.
Porque alguien puede decir, bueno, yo nunca he sido cautivo, yo nunca he estado en la cárcel. Tu cuerpo no, pero tu espíritu, tu alma, tu corazón sí. Amén. No estén muy callados, denle gloria a Dios. Amén. El espíritu, el alma, el pensamiento puede estar cautivo. Y Cristo venía a dar libertad al que estaba cautivo de un vicio, de un pensamiento, de una enfermedad, de una droga, de un sentimiento, de una raíz de amargura. Porque, hermanos, el corazón es tan tremendo que puede, hermanos, estar cautivo por tantas cosas, hermanos, difíciles. Por ejemplo, muchos de nosotros no podemos perdonar al que nos hace mal. Nos cuesta mucho trabajo y eso se hace una cárcel, se hace una cautividad. Y Cristo viene a que nosotros seamos libres de ese cautiverio. En una ocasión les dijimos que estábamos en una iglesia pastoreando y yo invité a un predicador y ahí estaba. Y cuando llegó el momento, hermanos, de predicar, 2, 3 del coro se bajaron de la plataforma y hablaron con su familia y se salieron. Se fueron cuando el predicador tomó el lugar. Y yo, pues de momento no supe por qué, pero después supe que habían tenido un conflicto esta familia con él. La afectada, que era una hermana, dijo, yo no lo puedo perdonar a él, no lo puedo ver, por eso es que yo mejor me tuve que ir. Pero si estás en el altar cantando a Dios, ¿creen que puede suceder eso? Sí puede suceder, porque hay un cautiverio. Pero cuando Dios viene con su presencia y viene con su palabra y con su Espíritu Santo, te hace libre de la cautividad. Y esa es una forma, pero hay quienes entre su misma familia tuvieron un problema y hasta ahora no se habla. Conocí a otra señora que era de otra religión y su hermana vivía enfrente. Y yo le dije, ¿por qué no le habla a su hermana? Dijo, yo le dije que fuera y le hablara y viniera para hacer el trato que estábamos haciendo de ventas. Me dijo, yo no puedo irle a hablar a mi hermana porque no nos hablamos. Aleluya. Pero ¿cómo si viven enfrente y son hermanas? Dijo, pues aún así yo no le hablo ni me habla. Ese es un cautiverio. Es una cárcel, es una prisión. Y por eso cuando Cristo venía a hacer ese trabajo, venía a libertar al cautivo y apertura de las cárceles. Es decir, esta cárcel se abre y la gente cautiva tiene que salir. Ahora es libre por la palabra de Dios que es predicada a tu vida, a tu corazón. Esa cárcel queda abierta y queda clausurada. Y ojalá, hermanos, que en nosotros, si hay un problema de este tipo, hay que aprender a libertarnos por el poder de Dios. Qué feliz es la persona que no tiene problemas con nadie, no tiene raíces de amargura, venganza, resentimiento. Esa persona es feliz. Esa es la verdadera felicidad, hermanos, en la cual el cristiano debe vivir. Pero es cierto que luchamos con estas cosas, hermanos, pero que Dios para eso cada domingo nos habla, para que si hay una necesidad, ahí está la palabra dándote la solución a ese problema, a esa situación que estás viviendo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Dios nos da dones
que son como las herramientas para trabajar. Ningún hermano o hermana que es llamado al camino de Dios puede estar sin herramientas que Dios le proporcione, porque entonces ¿cómo va a ser el trabajo? Yo ejercí por mucho tiempo la panadería, repostería y a veces todavía no. Y sé hacer, hermanos, muchos tipos de clases. Pero si yo no tengo las herramientas para trabajar ese negocio, no se puede lograr. Puedo hacer muchos panes, pero si no tengo horno, ¿dónde los cozo? Ni modo que con la luz del sol. o en el comal. Se necesita realmente un horno para cocerlo, y ya de ahí se necesita la materia prima. Se necesita los moldes, se necesita el tablero, se necesitan los ingredientes químicos, el royal, el carbonato, el azúcar, huevo. Yo puedo saber el oficio, pero la herramienta, hermanos, hace que yo pueda sacar un producto completo. Ahora aquí hay albañiles. El albañil sé construcción, pero si no tienes la herramienta, ¿cómo vas a trabajar? No tienes cemento, no tienes el martillo, la pala, no tienes la arena, la grava, la cuchara, la aplanadora, esa, ¿cómo se llama? La llana. ¿Cómo vas a trabajar? Por eso es que Dios recibió el Espíritu Santo como el inicio de su ministerio, como una herramienta de trabajo, pero también nosotros, hermanos, necesitamos esas herramientas. La Biblia habla de Sansón. No dice que era un hombre corpulento, solamente dice que tenía mucha fuerza. Pero la Biblia dice que cuando tenía el problema, dice que el Espíritu de Dios venía y le daba la fuerza. Es decir, él usaba la unción, el talento, la herramienta cuando se necesitaba. Y cuando nosotros nos proponemos hacer un trabajo, viene, hermanos, la unción de Dios, viene la sabiduría de Dios, viene, hermanos, la presencia de Dios, y entonces te usa como herramienta y te da la herramienta para hacer el trabajo que Dios está necesitando hacer. Amén. Por eso es que el hermano o la hermana siempre tiene que estar pensando en activar para que la herramienta esté activa. Amén. Aleluya. A ver, traigan por ahí el mapeador también y eso. Ayúdenle por alguien. Aleluya. Entonces, hermanos, cuando no peleamos con la herramienta que Dios nos ha dado, entonces esa herramienta no se le da uso. Y las herramientas que Dios nos da son capacidades para usarlas y defendernos nosotros, pero también defender al pueblo de Dios, a la obra de Dios, emplearlas en los propósitos de Dios. Amén. No es un talento que nosotros recibamos para uso personal y beneficioso para nosotros. Es una herramienta que Dios proporciona para engrandecer su obra, para cumplir los propósitos de Dios.
Entonces, hermanos, las capacidades primero que Dios da son para ejercerlas en sus propósitos, y de paso también nos sirven a nosotros como personas para traer bendición sobre mi persona, sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre las áreas donde yo me muevo. Esa capacidad, hermanos, trae bendición. Hace poco fui, hermanos, a un restaurante para hacer un servicio social. Y me dijeron, aquí espérese, el encargado que lo va a entrevistar todavía no llega. Y yo me esperé ahí en la entrada del restaurante, pero pasó una persona, pasaron 3 personas, y les dije, porque titubeaban en entrar o no entrar, y yo les dije, pásenle, aquí está muy confortable, la comida está muy buena. Bueno, yo quise motivarlos, y se animaron y se metieron. Cuando ya pidieron sus órdenes bien surtidas, me estaban entrevistando, y yo pensé decirle al no sé si era el dueño, el encargado, pensé decirle, mire, esas personas yo las invité y por eso están ahí. Pero para no, hermanos, hacernos sobresalir ahí, sencillamente, hermanos, servimos como bendición para ese lugar. Por eso es que las cualidades y capacidades que Dios te da son para traer bendición a la gente. No pensar solamente en nuestra posición, en nuestra necesidad, sino en servir. Por eso el Señor dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida por todos. Es decir, las capacidades que Dios nos da son para estarlas ejerciendo continuamente. No podemos saber que Dios te ha dado un don, un talento maravilloso de canto, de evangelización, de intercesión, de predicación, de todo lo que la iglesia necesita, y ese talento esté sin uso. ¿Qué va a pasar? A lo mejor se te pierde, a lo mejor, porque dicen en el mundo, bueno, yo tengo un talento de cocinero, y lo que bien se aprende nunca se olvida. Humanamente puede ser cierto, pero cuando Dios te da un don, ese pasaje del mundo no aplica aquí en nosotros. Es que Dios me dio el don del Espíritu Santo y jamás lo voy a perder. Eso no aplica aquí. Se puede perder. Se pierde la capacidad, hermanos, de ser usado por Dios como instrumento en las manos de Dios. Por eso esa capacidad tiene que estarse usando continuamente. Aleluya. Miren, cuando Dios estableció el tabernáculo de reunión, llamó a Aarón y a sus hijos y los constituyó como sacerdotes del Dios Altísimo. Y una de las cosas que Dios les dijo es que debían tener una vestimenta especial. Una vestimenta casi impecable, todo acomodado. Y les dio todo el estilo, todos los adornos que debe llevar, las medidas, porque de aquí en adelante estos son mis sacerdotes que van a oficiar. Y cuando ellos, hermanos, oficiaban, tenían que tener sus vestiduras. Sin vestiduras ellos no podían ejercer el sacerdocio. ¿O sí?
No, imagínate, no, pues ahora me voy así, al cabo que... No, ahí, hermanos, Dios los podía eliminar. Tenían que entrar impecable con sus vestiduras para ejercer, hermanos, el ministerio, para presentar las ofrendas al Dios Altísimo. Hermanos, hasta los calzoncillos, Dios les dijo cómo los tenían que usar y hacerse, y de qué tela, y de qué medida, y hasta dónde tenían que llegar. Imagínense. Por eso es que ellos tenían que tener, hermanos, esa vestidura al momento de hacer el servicio a Dios, para oficiar el don. Por eso es que nosotros, hermanos, Dios nos dio ese don, y entre más mejor lo usemos, más mejor esté completo, hermanos, y apegado al mandamiento de Dios, será un don más, hermanos, aprobado delante de Dios y delante de la iglesia también. Alabado sea Dios. Somos herramientas de Dios para ser usados, porque una herramienta, si no se le da uso, se oxida, se empolva. Usted ponga una cazuela ahí colgada y no la use. Si es de fierro se va a oxidar, si es de barro se va a empolvar. Y con el riesgo de que ya no sirve para nada. Por eso es que dos cosas. Nosotros somos herramientas de Dios, pero también Dios nos da herramientas para que nosotros las usemos. Amén. Y si nosotros como herramientas de Dios no estamos activos, no somos usados, ¿qué pasa con nuestra persona? Se devalúa, se empolva, se oxida, está pronta a quebrarse, está pronta, hermanos, a ser llevada a lugares inapropiados. Por eso es que a veces el hermano, la hermana que no asiste, que no participa, que no sirve, pues lo mismo le da a hacer bien como a hacer mal. Lo mismo le da venir o no venir. Porque es una herramienta que está perdiendo valor, que no está siendo usada por Dios, ni nosotros usamos la capacidad que Dios nos ha dado. Una herramienta, hermanos, siempre que se usa, se está limpiando continuamente. Amén. Yo cuelgo ahí mi cazuela, mi olla, mi sartén, y cuando lo voy a usar, lo limpio. Y lo vuelvo a poner ahí porque luego sé que lo voy a volver a usar. Si es un cuchillo que uso en la cocina, ya ven que las mujeres, este cuchillo ya no corta. Pero si tenía filo, pues el filo se le fue. ¿Por qué? Porque se usó. Si nunca se hubiera usado, pues el filo ahí estuviera. O quién sabe. Entonces se le tiene que afilar. ¿Por qué? Porque se va a usar y se está usando. Por eso el filo se le acabó. Y nosotros como instrumentos de Dios, hermanos, somos limpiados continuamente. Permitir que Dios nos limpie continuamente de pecado, de inmundicia, de maldad, de todas cosas. Estamos luchando porque, hermanos, Dios nos use. Y que estemos cortantes también. Que estemos afilados para la obra de Dios. Y ahí entramos todos de alguna manera, hermanos. Necesitamos
estos cuidados de parte de Dios. Moisés, hermanos, cuando guió al pueblo de Israel a cruzar el mar, se angustió un momento. Señor, ¿qué hago? Acá viene el enemigo y aquí está el mar. Y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dios le dice, ¿por qué? ¿Qué no te he enseñado? ¿Qué no te he dicho? Pues sí, pero en este momento no sé qué hacer. Y Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Pues tengo la vara. Pues extiéndela al mar y el mar se va a abrir, porque esa vara es un instrumento que te he dado para que tú la uses, para que tú hagas maravillas. Es una representación de un don, de una capacidad que yo te doy para que trabajes con ella. Ahora le pregunta, ¿qué tienes en tu mano para este problema, para esta necesidad? Algo Dios te ha dado. Y tienes que usarlo para salir adelante, para seguir adelante, para ir en victoria, para ir en triunfo, aleluya, y sirviéndole al Dios continuamente. Por eso Dios también nos usa como sus instrumentos, pero a la vez Él nos da instrumentos. En uno de los salmos dice que Dios llama a sus ministros como llama de fuego. Porque un ministro tiene que ser como el fuego, que quema, que alumbra, que se necesita, que está ahí siempre donde Dios quiere que esté ardiendo. Considera a sus ministros como una llama de fuego. Pero también al hermano, a la hermana que se acerca a Dios, tiene que, hermanos, parecerse a una llama de fuego, siempre alumbrando, siempre necesario, siempre presente. Gloria a Dios. También alguien dijo que somos saetas en las manos de Dios. Amén. Él nos lanza, ve para allá, haz esto, haz aquello. ¿Por qué? Porque se necesita hacer. El que ora, el que ayuna, el que busca a Dios, Dios lo usa como saeta. Ahora haz esto, ahora haz aquello, ahora ve y di esto, ahora esto y esto otro. Él nos impulsa, hermanos, con su arco. Y tú tienes que ir porque eres saeta en las manos de Dios. Aleluya. ¿Cuántas veces hemos oído que estamos orando o tenemos una necesidad y por allá otro hermano, otra hermana está orando y Dios le dice, ve a tal lugar porque ahí hay un hermano, hermana que está orando y está pidiendo esto, ve y dile que se lo damos o llévaselo de una vez y que ahí está lo que está pidiendo? ¿Sí le ha pasado? Bueno, ¿por qué? Porque Dios, hermanos, tiene cuidado de lo que Él usa. Dios, hermanos, en una ocasión también, como todos sabemos, Dios escribió 2 tablas donde puso los mandamientos y entonces Dios se las dio a Moisés para que las diera al pueblo. Pero como Moisés se tardó y Dios con él, cuando ya regresó, el pueblo estaba dado a la idolatría. ¿Y qué pasó con esas tablas? Se molestó, se incomodó, se enojó y las quebró. Y yo digo, pues yo no hubiera hecho eso porque Dios las hizo y me las está dando. Si el pueblo se enojó, ¿por qué tengo yo que quebrarlas? Y Él lo hizo, hermanos. Él no debió hacer eso. Pero ¿por qué las quebró? Posiblemente por el celo que le dio, por el coraje, porque hay un celo de Dios, hay un coraje de Dios. Y que a veces Dios
te da chance por el celo de Dios. Pero bueno, de todas maneras, hermanos, la ira no obra la justicia de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, hermanos, el trabajo, el don que Dios le dio a Moisés las quebró, y eso trayéndolo a nosotros, hermanos, hay que tener cuidado que el don que Dios puso en tus manos, esas tablas escritas donde te dice qué hacer, no las quiebres, no te deshagas de ellas, no las escondas, no las vendas, no las tires, porque ahí dice lo que Dios quiere hacer con tu vida. Pero cuánta gente, si quizás no las quiebra, pero sí las avienta. Yo ya no quiero nada con la iglesia, no quiero nada con Dios, no quiero nada con los hermanos. Es aventar los talentos y capacidades que Dios te ha dado como herramientas para su honra, para su servicio, y nosotros las aventamos a veces. ¿Sí o no? Pues las aventamos. ¿Por qué? Porque yo no las quiero ahorita, no las ocupo, no quiero saber. Y yo digo, no, yo no hubiera hecho lo que hizo Moisés de quebrarlas, pero sí hago esto, que es semejante, parecido. ¿Verdad? Porque alguien puede decir, no, pues ahora me voy a agarrar 2, 3 meses de vacaciones sin ir a la iglesia, no quiero saber nada. O hasta 1 año o más. ¿Cómo alguien puede vivir tanto sin buscar de Dios? ¿Ustedes creen que en ese tiempo Dios lo va a usar para un proyecto, para un mensaje, para un trabajo especial? Dice un predicador, yo agarré unas vacaciones y yo no voy a hacer nada. Y dice, me empezaron a venir problemas, necesidades, se me acabó el dinero. Y dice que oró a Dios y le dijo, Señor, ¿pero por qué me está viniendo esto? Y Dios dice que le dijo, porque yo no bendigo a flojos. Yo no bendigo holgazanes. Así que vete y predica, ponte tu talento, tu don, acciónalo y entonces te voy a bendecir. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, Dios pone en nosotros herramientas, pero a la vez somos herramientas en las manos de Dios. Dejemos que Dios nos use y usemos lo que Él nos ha dado. Amén. ¿Lo va a hacer? Acción, hermanos. Si usted ha descubierto y sabe que Dios le dio este talento, este don, úsalo, pero ya. Porque el día de mañana no sabemos qué pueda pasar. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo los hago descansar. Es decir, Dios hace un llamado luego. Señor, te voy a seguir, pero déjame que me despida de mi familia. ¿Qué le dijo el Señor? Si quieres seguirme, sígueme ahora, no después, porque Dios tiene la preferencia en nuestra vida. Entonces, hermanos, con esta palabra yo quiero invitarme a mí mismo que estemos activos en lo que Dios nos ha dado.
Actívate en el talento, la herramienta que Dios te ha dado. Así como con la herramienta que necesitamos para trabajar ganamos dinero, así también con el talento que Dios nos ha dado y lo ejercemos, atraemos bendición de Dios a nuestra vida. Traemos ganancia espiritual, vida, salud, paz, gozo, felicidad, tranquilidad, sueño. Nos sentimos bien porque la herramienta que Dios nos dio la estamos trabajando y eso nos produce ganancia. Aquí todos tenemos que trabajar, pero no trabajes un mes. No uses lo que sabes hacer. ¿Cómo te vas a sentir? Y luego si te enfermas. Por eso es que todos tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque eso nos trae bendición. Pero en las cosas de Dios es lo primero. Si tú le sirves a Dios, Él te añade bendición. Él te ayuda en tus necesidades diarias, pero hay que buscarlo primero a Él. Estoy, hermanos, pues maravillado porque en psicología nos han dado tantas herramientas para trabajarlas. Cada clase es una herramienta de cómo ejercer esa profesión. Y qué tremendo, hermanos, es cada carrera tiene su área de trabajo y el estudiante está recibiendo todas las herramientas, las formas, las maneras de cómo tú las puedas usar para luego ejercerlas y obtener un resultado. Bueno, aquí somos la empresa de Dios, donde quiere que cada uno ejerza su don, ejerza su talento, sea preparado para cada cosa y entonces la ejerza y obtenga, hermanos, bendición de Dios.